Lo que la Biblia dice. Una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Queremos darle la bienvenida a su programa Lo que la Biblia dice. Les saludamos con cariño Edward Molina y John Gómez, licenciados en teología. Y hoy continuaremos hablando de un tema muy interesante. El programa pasado iniciamos a hablar acerca del infierno. ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? Así que alista tu Biblia para poder comprender este tema tan especial. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vamos a orar entonces en este momento para pedir la bendición de Dios. Bondadoso Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de reunirnos para estudiar una vez más tu palabra. Pedimos tu bendición y la compañía de tus santos ángeles, la iluminación de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarle a todas las personas que escuchan este programa que tenemos 2 obsequios para entregar. Tenemos un libro muy especial titulado El conflicto de los siglos. También tenemos Biblias disponibles, así que si deseas una copia de la Biblia o del libro Conflicto de los siglos, por favor escríbenos al número de WhatsApp y con gusto te haremos llegar uno de estos materiales tan especiales. Este tema que estamos estudiando es un tema muy especial que requiere revisar muy bien los pasajes de la Biblia. Por eso, si no tienes una Biblia en casa, solicítala y con gusto te obsequiaremos una. También queremos recordar que todos nuestros programas están siendo grabados, así que si perdiste alguno de los programas, puedes buscar en las diferentes plataformas de podcast como Amazon Music, Google Podcast, Spotify, entre otras. Busca Lo que la Biblia dice y allí te van a salir las grabaciones para que no pierdas el hilo de los temas que estamos tocando. Hemos mencionado que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y entre ese amor y esa justicia debe haber un equilibrio. En la Biblia se usan algunas palabras o términos para referirse al infierno. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos, lanzados al lago de fuego, fuego eterno, castigo eterno, atormentados con fuego y azufre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, fuego que no se puede apagar, donde el gusano no muere, fuego que nunca se apaga. Todos estos términos nos dan a entender que como si Dios fuese un Dios injusto, cruel, esto es lo que precisamente necesitamos comprender nosotros hoy, entenderlo bien, porque de ninguna manera Dios puede ser un Dios injusto o cruel. Es cierto lo que mencionas. Algunas personas se van para el extremo de la justicia, dando a entender que al final nadie se salvará porque todos somos terribles pecadores y que nadie será tan perfecto como para merecer la salvación. Otros se van al extremo de la misericordia, diciendo que Dios es un Padre amante y no importa lo que una persona haga, bueno o malo, al final, como Él es un Dios de amor, Dios los va a salvar a todos. Pero qué importante es estudiar la Biblia con equilibrio. Terminamos nuestro programa anterior diciendo que el Señor es totalmente amor, pero que asimismo el Señor es totalmente justicia. En Él hay un balance entre el amor y la justicia. Y vamos a ver cómo aún en este tema de la destrucción del pecado y de los impíos, también se manifiesta la justicia de Dios y el amor de Dios. Recordemos, estimados amigos, que es importante estudiar este tema a la luz, no de lo que los hombres dicen, sino de lo que la palabra del Señor dice. Empecemos el estudio de hoy conversando acerca de cuál es la paga del pecado. ¿Cuál es esa consecuencia final que tiene el pecado
para aquella persona que decide no aceptar esa salvación que el Señor nos entrega, que consiste en quitar ese pecado de nuestra vida, sino que se aferra a ese pecado no importando las consecuencias que trae. ¿Cuál es la paga por el pecado según la Biblia? Miremos lo que la Biblia dice. Génesis 2, 16 y 17 dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recordemos que aquí estamos refiriéndonos a ese momento en que el Señor creó a Adán y a Eva. Y una vez los creó, los puso en el huerto que también había hecho. Y les dio esta orientación, que podían comer de todos los frutos de los árboles que estaban en el huerto, excepto de un fruto, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el Señor estableció cuál iba a ser la consecuencia de pecar, es decir, la consecuencia de ir en contra de lo que Dios quería para ellos. Y la consecuencia que estableció fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde entonces hemos venido viviendo esa tragedia, muerte tras muerte, dolor tras dolor, angustia tras angustia, todo porque desde el comienzo no se tuvo en cuenta el obedecer a Dios. No se tuvo en cuenta la orden de Dios. Y cuando nosotros no tenemos en cuenta los principios, las órdenes de Dios, siempre cosecharemos las consecuencias negativas. En Génesis capítulo 3, versículo 4, se encuentra el diálogo de Eva con la serpiente. Debemos recordar que el enemigo de Dios tomó la forma de una serpiente para engañar a nuestros primeros padres. Y parte del engaño fue decirles lo siguiente. Génesis 3:4 registra: Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Dios les había dicho que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Pero la serpiente les dijo que comieran, que no iban a morir. Desde allí comenzó esa idea de que el hombre no moriría o de que su alma era eterna. Pero lo que Dios había dicho es que el alma que pecare, esa morirá. Lo que Dios había dicho era que el día que comieran del fruto iban a morir. Por supuesto, entendemos que cuando Adán y Eva pecaron, no murieron en ese momento, porque la sangre de Cristo empezó a cubrirles. La gracia de Dios les daba la oportunidad de la salvación a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer un tiempo más adelante. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, las consecuencias se dieron inmediatamente. Ellos empezaron a morir, envejecer. Las flores, la naturaleza empezó a marchitarse. Aunque en el instante no murieron, sin embargo empiezan un proceso de envejecimiento y muerte como lo vemos nosotros hoy día. Sin embargo, queda claro que Dios había establecido una consecuencia para el pecado. El día que ellos pecaran, iban a morir. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de la paga por el pecado? Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí queda claro que según la Biblia, la paga por el pecado es la muerte, no el tormento eterno o el sufrimiento eterno o el quemarse eternamente en el fuego eterno con un sufrimiento que no acaba. Es bien importante lo que dice Romanos 6:23 aquí. La paga del pecado es muerte. Y esto se une con lo que Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 nos enseña. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. De este pasaje podemos tener varias enseñanzas. Primero, la recompensa viene cuando el Señor Jesús regresa a esta tierra por segunda vez. Algunas personas creen que inmediatamente al morir una persona va al cielo, al purgatorio o al infierno. Sin embargo, estudiamos en programas anteriores
que al morir una persona no tiene más conocimiento de lo que ocurre en la tierra y está descansando hasta el momento del regreso de nuestro Señor. Es cuando nuestro Señor Jesús regresa que ahora se cumple este versículo que dice: He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo segundo que aprendemos de este versículo es que la recompensa es dada a cada uno según su obra. De manera que Dios nos deja a nosotros la posibilidad de recibir ese premio, ese galardón, o de rechazarlo. Todo depende de nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado. Y es de esa manera porque el Señor nos ofrece la salvación. Colocamos un ejemplo en el programa pasado para hablar de la diferencia entre el salvo y el que se pierde. Dijimos que el pecado es como una bomba que está aferrada a nuestro cuerpo. La salvación consiste en que el Señor nos invita libremente a entregarle esa bomba, a entregarle ese pecado, entendiendo que en el día final esa bomba será destruida, pero puede ser destruida lejos de nosotros o con nosotros que nos hemos aferrado a ella. Por tanto, la perdición consiste en que la persona se aferra al pecado, decide no soltarlo, no permite la obra del Señor Jesucristo en su vida, y de esa forma en el día final, en el día del infierno, en el día del horno de fuego, cuando sea destruido el pecado, pues será destruido todo aquel que se haya mantenido aferrado al pecado y no haya permitido la salvación, la transformación del Señor Jesucristo en su vida. De manera que el juicio es sencillo. En la palabra del Señor está escrito y dice que todo aquel que está escrito en el libro de la vida, este hace parte de los salvos. La justicia de Cristo lo cubre de sus pecados y entonces tendrá el privilegio de obtener la corona de la vida eterna. Quien no se haya escrito en el libro de la vida, pues va a recibir las consecuencias de sus malas obras, de sus actos pecaminosos. No podrá recibir el premio, la corona de la vida eterna. El Señor ha sido muy claro en su palabra. Todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida tendrá el privilegio de ir a gozar con Él en la eternidad. En otras palabras, hay salvación para toda persona que quiera ser salvo. Dios nos ofrece la posibilidad de quitar ese pecado de nuestra vida y poder estar listos para la salvación. Pero definitivamente quien insista en permanecer atado al pecado, pues cuando al final el pecado sea destruido, pues también será destruido junto con él toda persona que no haya permitido la transformación de nuestro Señor. Y esto porque la Biblia nos dice que al final el Señor eliminará el pecado, también a Satanás y sus ángeles y todo aquel que se dedicó a la maldad. Qué importante es ahora que tenemos la oportunidad entregarle nuestro corazón al Señor, entregarle todos nuestros desafíos, nuestros errores y permitir que Él nos transforme para la vida eterna. Bueno, recordemos que el Señor viene, como dice Apocalipsis 22:12, viene pronto, no es que tarde mucho, y viene con un galardón. Y el galardón es para recompensar a cada uno según su obra, de acuerdo a lo que se hizo. Dios va a estar pendiente de cada situación, de cada acto que el ser humano haya hecho para así mismo dar la recompensa. Recordemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, un regalo que cada uno de nosotros podemos recibir en nuestra libre decisión. Sin embargo, el juicio es basado en las obras, porque las obras muestran lo que hay en el corazón. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Si el Señor viene a la recompensa de acuerdo a las obras de cada uno, ¿no puede recibir la misma consecuencia una persona que pecó 10 años, a una que pecó 60 años,
a una que pecó 6.000 años o más, como lo ha hecho el enemigo de Dios. Coloquemos un ejemplo para explicar este concepto. Vamos a suponer que uno de tus hijos hace algo muy malo. Un ejemplo, tú tienes allí un dinerito guardado para cancelar un recibo, sea el de la luz, el agua, el gas. Vamos a suponer que son unos 50,000 pesos. Y ahora el niño toma esos 50,000 sin permiso, sin autorización, y se los gasta en cualquier cosa. ¿Qué castigo le darías por esto que hizo el niño? Algún padre tal vez le hablaría, le haría caer en cuenta de lo que hizo mal y que se comprometa a no volverlo a hacer. Otros tal vez en otro tiempo tomarían una correa para corregirlo. ¿Qué pensaríamos de un padre que cuando el niño tomó el dinero, los 50,000, ahora toma una correa y no solamente le da 1 o 2 correazos, sino que lo golpea y lo sigue golpeando con la correa por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por allá a la media hora, no le pongo más, el niño empieza como a desmayarse, ya no puede de los golpes que está recibiendo, y entonces el papá le da agüita, le cura un poquito las heridas, pero espera un rato y ya por la noche otra vez toma su correa y empieza a darle correazos. Cuando el niño otra vez está que se desmaya, vuelve otra vez a restaurarlo un poquito, a sanarlo, lo deja dormir y al otro día otra vez lo levanta y empieza con la correa a golpearlo y a maltratarlo. Y así por 1 día, por 2 días, por 3 días. ¿Qué pensaríamos de un padre que hace eso? ¿Qué diríamos de un padre que, hombre, sí, el niño hizo algo malo, pero ahora como que se está excediendo? ¿Qué pensaríamos de un padre como ese? Que es un monstruo completamente, una persona sin sentimientos y sin dolor para castigar a su hijo de esa manera. Ok, todos estamos de acuerdo en que el robo de los 50,000 debe tener unas consecuencias, un castigo, pero cuando ya decimos que el castigo continúa y continúa, decimos no, a esa persona le pasa algo porque no puede alguien en su sano juicio hacer un castigo de esa forma. Qué interesante, estimados amigos, que nos cuesta pensar en que un padre haga esto con un hijo, pero pensamos que el Señor va a mandar a sus hijos al infierno a sufrir y a quemarse por toda la eternidad. Interpretar el tema del infierno de esa forma nos daría una imagen distorsionada de nuestro Señor. Los castigos no pueden ser eternos a una persona que pecó 10, 20, 15 años. No, lo que la Biblia dice es que cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a sus obras. En la Biblia el Señor Jesús pone un ejemplo similar. Allí en Lucas 11:13 Él dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor está aquí tratando de ilustrarnos cuánto nos ama, cuánto está interesado en que hagamos las cosas bien, pero también si nos equivocamos por alguna cosa, Él dice que tenemos un abogado ante Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Él está dispuesto a darnos una oportunidad más y a darnos lo mejor para nosotros, siempre y cuando nosotros lo busquemos a Él y elijamos servirle a Él. Y es interesante notar que pensando en el ejemplo que hemos puesto del padre que castiga de una manera desproporcionada a su hijo y decimos nosotros, no, es malo, una persona en sano juicio no haría eso. Lo mismo nos dice aquí la Escritura en que el Señor es un Dios de amor, que si le pedimos un pan no nos va a dar una piedra, y los diferentes ejemplos que pone allí la Escritura. Y dice, si ustedes siendo malos no hacen estas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos pensar que por 10, 20 años, o coloquémoslo más largo, por 100 años, por 200 años de pecado, ahora una persona va a quemarse por toda la eternidad en el infierno. Eso sería algo injusto e iría en contra del carácter de nuestro Señor. Lo cierto es que el Señor dice en su palabra
que cuando regrese, cada uno recibirá la recompensa de acuerdo con sus obras. Así que en el día de la quema, en el día del infierno, pues unos arderán más que otros, unos tardarán más en consumirse que otros, incluyendo a Satanás, que por supuesto al ser el padre de la mentira y del pecado, pues será el que más se demore. Pero la Escritura, vamos a ver, que nos dice que al final ese fuego eterno consume el pecado y los pecadores y los convierte en ceniza. ¿Cómo explicar entonces estos términos que hemos leído en la Biblia? Que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, que serán lanzados al lago de fuego, que habrá ese fuego eterno, ese castigo eterno, serán atormentados con fuego y azufre, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que el fuego no podrá ser apagado, que el gusano no morirá y que ese fuego nunca se apaga. Muy bien, podemos empezar señalando que fuego eterno, ese humo, ese fuego que nunca se apaga, hace referencia a que una vez se encienda el fuego del infierno, ese fuego no podrá ser apagado. No habrá bombero, no habrá máquina, nada que pueda apagar ese fuego del infierno. Y arderá todo hasta que se consuma. Ese fuego eterno arderá hasta que consuma todo lo que debe consumir. Esto me recuerda, John, una experiencia que tuve allá en Villa de Leyva. Por allá por 1990 se incendió el cerro de Villa de Leyva y eso fue un incendio bastante fuerte. Se incendió toda esa montaña, esa cordillera, y eran con helicópteros, por tierra con bomberos y haciendo espacio para que el fuego no pasara, tratar de hacer como una especie de carretera con bulldozer también, para que el fuego no pasara. Pero era impresionante cómo cuando prendían esas hojas saltaban y llevaban el fuego hasta el otro lado y seguía consumiendo hasta que buena parte de la naturaleza, el bosque de pinos, se consumió totalmente y finalmente se logró exterminar el fuego. De manera que llega un momento en que se termina lo que se está consumiendo y ya deja de ser, queda completamente convertido en cenizas, así como la palabra del Señor lo dice, ¿no? Serán convertidas en cenizas y de esta manera entonces será exterminada la maldad y pues aquellos que abrazaron la maldad, que actuaron de una manera incorrecta, en desobediencia a nuestro gran Dios. Y es que tenemos que pensar en las leyes naturales. El Señor ha dejado leyes en este mundo y el mundo funciona de acuerdo a esas leyes. Lo que ocurre con algo que se empieza a quemar, si el fuego no se extingue, es que lo que sea se consume por el fuego. Eso mismo ocurrirá en el fuego del infierno, arderá eternamente hasta que consuma todas las cosas. Cuando se menciona esa expresión eternamente, hace referencia a que arde de manera completa, desde el principio hasta el final. Un ejemplo de esto puede ser cuando encendemos un fósforo, un cerillo. Desde que se prende, él empieza a arder y arde eternamente hasta que se consume, es decir, arde de manera completa hasta cuando ya queda un poquito y uno lo suelta porque se empieza a quemar los dedos. También es importante tener en cuenta que esos efectos son eternos, que nunca más volverán a existir. Se exterminaron para siempre, no volverán a tener parte nunca jamás en toda la existencia. Es decir, las consecuencias son eternas. Decir que el Señor va a sostener ese fuego eternamente sin que se acabe, y decir que una persona se va a quemar y aunque su cuerpo se lastime, no se va a consumir, sería decir que el Señor haría una especie de milagro para que las personas sufrieran por toda la eternidad. Y lo que vemos en la Biblia es lo contrario. El Señor con su poder ha creado todas las cosas, las sustenta, las restaura. No usará el Señor su poder para sostener en sufrimiento a las personas ardiendo por toda la eternidad. Estudiemos entonces el ejemplo de Sodoma y Gomorra, sobre el cual la Biblia usa el término fuego eterno, y miremos qué enseñanzas podemos tomar de esta historia para este tema que estamos tratando. Este ejemplo lo encontramos en Génesis 19:24. Allí podemos ver que
En ese entonces el pecado había aumentado tanto que era de continuo solamente el mal. Y por eso Dios tiene que actuar de una manera drástica para ponerle fin al pecado y a los pecadores. Y ahí dice en Génesis 19:24, entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. En estos versículos podemos aprender varias cosas interesantes. Lo primero es que el Señor le puso fin al pecado de Sodoma y Gomorra y lo hizo a través de azufre y fuego. Pero notemos que el fuego y el azufre destruyeron las ciudades y toda esa llanura. El fuego consumió toda la ciudad, con todos sus componentes, incluyendo sus habitantes. Y encontramos que también se menciona que el humo subía, y se menciona que subía como un horno. Y dice que el Señor destruyó estas ciudades. Estos términos son muy similares a los que encontramos en diferentes partes de la Biblia para referirse al infierno. El humo que sube, el fuego y el azufre que consume todas las cosas. Pero vamos a ver que la Biblia dice que el fuego con el que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra fue el fuego eterno. Sin embargo, en el punto geográfico donde estuvo Sodoma y Gomorra, no sigue ardiendo ese fuego hasta la actualidad. En otras palabras, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego eterno, pero fueron consumidas. El fuego eterno arde hasta que consume, hasta que cumple su propósito. Sobre Sodoma y Gomorra, Judas, versículo 7 dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, en este versículo la palabra del Señor menciona que fueron puestas estas ciudades por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí se menciona fuego eterno, pero nosotros sabemos muy bien, como se mencionó antes, actualmente no están ardiendo. Si fuera un fuego eterno que dura por mucho tiempo, como dice la palabra eterno, pues estarían hoy día ardiendo y podríamos decir, vamos a mirar Sodoma y Gomorra, cómo es que está ardiendo. Pero no existe, no está ardiendo, ya fue consumida, ya no está en la actualidad. Pedro nos explica sobre esto. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Notemos entonces que dice aquí el apóstol que fueron reducidas a ceniza, que fueron destruidas con ese fuego eterno. Muy bien amigos, debemos hacer una pausa en el tema de hoy, pero continuaremos en 8 días estudiando este interesante tema de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar una porción más de tu palabra y porque nos enseñas acerca de tu justicia y de tu amor. Rogamos, Señor, que nos ayudes cada día a comprender más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.
Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.